Gracias, compañeros. Me encuentro aquí con la vicepresidenta del Congreso, doña Maureen Ballesteros, quien hoy nos va a explicar más o menos en qué va a consistir la primera Feria Centroamericana de Manejo Comunitario del Agua. Sí, efectivamente, esta es la primera feria que se hace en la región, en los 7 países del Istmo, tratando de involucrar a estos grupos que a nivel local, a nivel de comunidades rurales, la mayoría de ellos prestan el servicio de agua potable a los lugares más lejanos de nuestros países. En nuestro país las llamamos asadas, en otros países se llaman juntas de agua y asociaciones de agua. Y figúrese que el 25% de los centroamericanos son abastecidos con por una junta rural, una junta local de agua, por una asada. En ese sentido se convierte en un operador muy importante del servicio de agua potable y ahora pues queremos potenciar este grupo. Potenciarlo significa fortalecerlo, empoderarlo, capacitarlo, que ellos se sientan como parte de un ser. Y en esta feria, que es patrocinada por la Asamblea Legislativa, por la Asociación Mundial del Agua, por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, por FAM y por un montón de organizaciones nacionales y regionales, el AIA nos está apoyando, Fuerza y Luz. Lo que queremos es también llamar la atención sobre la importancia del recurso hídrico. Entonces, aparte de la feria, que consiste en stand, que consiste en partes culturales, en un cineforo todos los días sobre películas ligadas al agua, también vamos a tener diversos paneles con expertos. Viene la ministra de Agua de Brasil, viene gente del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de todas las instancias latinoamericanas ligadas a este recurso. Así que yo los invitaría, esto va a ser del 19 al 24 de marzo en el CENAC, en el Parque España y en el INS. Vamos a recorrer toda esa sección de San José y la clausura será aquí en la Asamblea Legislativa el día miércoles. Bueno, así que todos están muy cordialmente invitados y regresamos al estudio donde José tiene más información.